Bienvenidos al canal El Poder de Afrodita. Cuando una mujer llega a este punto, casi siempre trae la misma pregunta en los ojos, aunque la formule de 1000 maneras distintas. Si todavía hay amor, ¿por qué ya no me desea como antes? Y lo primero que quiero decirte, con la serenidad de alguien que ve esto todos los días en consulta, es que el deseo masculino no se apaga de forma abrupta ni por falta de sentimientos. Se apaga en silencio, mientras la relación sigue funcionando, mientras la rutina sigue andando y mientras ambos creen que todo está más o menos bien. En este espacio quiero hablarte sin dramatismo, sin culpa y sin discursos idealizados, porque la realidad es que muchos hombres siguen amando profundamente a su pareja, siguen comprometidos con la relación, siguen presentes en la vida cotidiana, pero su cuerpo deja de responder como antes. Y cuando eso sucede, la mujer suele interpretar ese cambio como rechazo personal, como pérdida de atractivo o incluso como señal de que hay otra persona. En la gran mayoría de los casos, no es nada de eso. El deseo masculino es sensible al clima emocional, a la dinámica diaria y a ciertos patrones que se van instalando sin que nadie los elija conscientemente. No se trata de algo que una mujer hace mal, ni de un defecto de carácter. Se trata de pequeños desajustes que, acumulados con el tiempo, van cerrando el espacio interno donde el deseo necesita respirar. Hoy quiero que entiendas algo muy importante. Cuando el deseo de él disminuye, no significa que te ame menos. Significa que algo en la forma en que ustedes se relacionan empezó a presionar, a tensar o a apagar la energía que antes fluía con naturalidad. Y la buena noticia es que, cuando hay amor, esos patrones pueden verse, comprenderse y transformarse. En este recorrido vamos a hablar de los errores más comunes que apagan el deseo masculino sin que la mujer lo note, no para señalarte, sino para devolverte claridad. Porque cuando entiendes qué está pasando de verdad, dejas de reaccionar desde el miedo y empiezas a reconectar desde un lugar mucho más adulto, seguro y poderoso. Una de las ideas más equivocadas sobre el deseo masculino es creer que se mantiene solo porque existe amor o historia compartida. En la práctica, el deseo no funciona como un interruptor que se apaga de un día para otro. Funciona más como un sistema de presión interna que se va ajustando según el clima emocional en el que el hombre vive dentro de la relación. Y ese clima no se define por grandes eventos, sino por lo cotidiano, por lo repetido, por lo que se normaliza sin ser cuestionado. Con el paso del tiempo, muchas parejas entran en una dinámica donde todo parece estable por fuera, pero emocionalmente se vuelve pesada. Hay más correcciones que reconocimiento, más cansancio que ligereza, más urgencia que juego. No porque alguien quiera hacer daño, sino porque la vida exige, la rutina consume y las responsabilidades se acumulan. El problema es que el cuerpo masculino registra ese peso de una manera muy directa. Cuando un hombre empieza a sentir que cualquier intento de acercamiento puede generar tensión, reproche o frustración, su deseo no desaparece, se protege. Se retrae como un mecanismo de defensa emocional, no porque no quiera a su pareja, sino porque su sistema interno aprende que acercarse ya no es sinónimo de placer, sino de riesgo. Y el deseo para existir necesita una sensación mínima de seguridad y bienvenida. Muchas mujeres me dicen en consulta que sienten que él se enfrió, que ya no toma iniciativa o que parece distante. Lo que no ven es que, en muchos casos, el hombre está intentando adaptarse a una dinámica que le resulta emocionalmente exigente. Sigue ahí, cumple, acompaña, pero su impulso espontáneo se apaga porque no encuentra espacio para expresarse sin sentirse evaluado. Este contexto es fundamental para entender lo que viene después. No estamos hablando de falta de amor ni de falta de compromiso. Estamos hablando de una relación que, sin darse cuenta, fue perdiendo oxígeno emocional. Y cuando el deseo no puede respirar, se encoge. Reconocer esto no es acusarte, es darte una perspectiva más clara y menos dolorosa sobre lo que realmente está ocurriendo entre ustedes. El primer error que apaga el deseo masculino es tan común que muchas mujeres no lo reconocen como un problema, porque nace del cuidado, de la responsabilidad y del amor.
Es cuando, poco a poco, la relación se desliza hacia una dinámica donde tú empiezas a sostener demasiado y él, sin querer, empieza a ocupar menos espacio como hombre adulto dentro del vínculo. Esto no ocurre porque quieras controlar, ni porque él sea inmaduro. Ocurre porque durante años has sido la que organiza, la que recuerda, la que anticipa, la que resuelve rápido para que todo funcione. Y cuando una mujer vive mucho tiempo en ese lugar, su energía cambia sin que lo note. Empieza a hablar desde el cansancio, a corregir pequeños detalles, a tomar decisiones por los dos porque es más fácil así. Desde fuera parece eficiencia, desde dentro la dinámica se transforma. Para el hombre, esa energía no se siente como apoyo, se siente como supervisión. Y cuando un hombre empieza a sentirse observado, corregido o guiado como si no fuera plenamente capaz, algo muy importante se apaga dentro de él. No su amor, sino su impulso masculino. Su iniciativa, su deseo de acercarse, su motivación para conquistar dentro de la propia relación. Aquí hay una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. El cerebro humano no mezcla bien erotismo con maternaje. Cuando la relación empieza a parecerse más a una estructura de cuidado que a un vínculo entre dos adultos, el deseo pierde espacio para existir. Y esto ocurre en ambos lados. Tú te sientes cansada, él se siente menos hombre, y la atracción se va diluyendo sin que nadie sepa explicar por qué. Si al escuchar esto sentiste que algo encaja con tu historia, quiero que sepas que no estás sola. Justamente por eso dejé en el primer comentario una guía llamada El poder de Afrodita. Es muy práctica y te muestra cómo reconectar sin presión ni humillación, recuperando la energía adulta que permite que el deseo vuelva a respirar. El segundo error aparece en momentos de conflicto y suele ser interpretado por la mujer como una necesidad legítima de resolver, aclarar o conectar. El problema no es querer hablar, sino el momento en el que se insiste en hacerlo. Cuando un hombre entra en un estado de saturación emocional, su cuerpo y su mente ya no están disponibles para el diálogo, aunque su pareja siga necesitando respuestas. Desde fuera, ese estado se percibe como silencio, distancia, frialdad o evasión, pero por dentro ocurre algo muy distinto. El sistema nervioso masculino entra en una sobrecarga que bloquea la capacidad de escuchar, procesar y responder de forma empática. Su cuerpo interpreta la situación como amenaza emocional, no como una conversación. Y cuando eso sucede, cualquier intento de seguir hablando solo aumenta su necesidad de cerrarse. Muchas mujeres, al no recibir respuesta, intensifican el tono, repiten el punto o buscan una reacción que confirme que él está presente. Desde su vivencia, es una forma de luchar por el vínculo. Desde la vivencia de él, es una presión que lo empuja aún más hacia la retirada. No porque no le importe, sino porque su cuerpo ya no puede sostener más estímulo emocional en ese momento. Aquí se crea un ciclo muy doloroso. Tú insistes porque sientes desconexión, él se aleja porque se siente invadido. Y cuanto más se repite este patrón, más asocia el acercamiento emocional con incomodidad, tensión y agotamiento. El deseo masculino, que necesita calma y seguridad para activarse, empieza a apagarse cada vez que anticipa una conversación cargada. Este error no habla de mala intención, habla de diferencias profundas en la forma de regular las emociones. Cuando no se reconocen, el vínculo se llena de intentos fallidos de conexión que terminan generando el efecto contrario. Comprender este punto es clave para romper el ciclo, porque el deseo no vuelve donde el cuerpo aprendió a defenderse. El tercer error es más sutil, pero tiene un impacto profundo en el deseo masculino. Ocurre cuando la relación deja de sentirse como un lugar de descanso emocional y pasa a sentirse como un espacio donde él está siendo evaluado todo el tiempo. No evaluado de forma explícita, sino a través de gestos, silencios, miradas, comentarios pequeños que, acumulados, transmiten la sensación de que nunca es suficiente. Muchas mujeres no se dan cuenta de esto porque no están atacando ni reclamando de manera directa. Simplemente expresan cansancio, decepción o frustración de formas muy cotidianas. Un suspiro cuando algo no sale como esperabas, una corrección automática,
una comparación con cómo debería ser, una falta de reconocimiento cuando él sí hace algo bien. Para ti puede parecer normal, incluso inevitable. Para él, se va construyendo un mensaje silencioso: no estoy dando la talla. El cuerpo masculino es extremadamente sensible a la sensación de competencia y eficacia. Cuando un hombre siente que falla emocionalmente, que no logra hacer feliz a su pareja o que cualquier iniciativa puede ser juzgada, su deseo empieza a apagarse, no porque no quiera, sino porque se activa el miedo a fallar otra vez, y donde hay miedo, el deseo no florece. Con el tiempo, este patrón genera distancia. Él habla menos, propone menos, se expone menos. Tú sientes que él está apagado o indiferente, y sin querer refuerzas la evaluación con más exigencia emocional. Es un círculo que se retroalimenta, y en ese clima, el deseo masculino se repliega porque deja de sentirse seguro para aparecer. Es importante entender que esto no tiene que ver con bajar estándares, ni con callarte lo que sientes. Tiene que ver con cómo el vínculo se convierte, sin intención, en un lugar de examen constante. El deseo necesita sentirse bienvenido, no aprobado. Necesita espacio para equivocarse sin perder valor. Cuando ese espacio desaparece, el deseo se esconde. El cuarto error aparece cuando la relación pierde algo fundamental para el deseo masculino: la ligereza emocional. No hablo de falta de compromiso ni de inmadurez, hablo de ese clima interno donde todo se vuelve serio, funcional y previsible. La pareja funciona, sí, pero ya no juega. Todo gira en torno a responsabilidades, pendientes, problemas por resolver y conversaciones cargadas. En ese contexto, el deseo empieza a apagarse porque deja de sentirse estimulado. El hombre no deja de amar, pero su cuerpo ya no encuentra un espacio donde relajarse y sentir curiosidad. La ligereza no es superficialidad, es oxígeno emocional. Cuando desaparece, el vínculo se vuelve correcto, pero pesado, y el deseo masculino no florece en la rigidez, florece en la sensación de que todavía hay algo vivo, algo que no está completamente controlado ni explicado. Cuando todo está dicho, cuando todo es rutina, el deseo se retrae. El quinto error aparece cuando la intimidad empieza a sentirse como una obligación o una forma de reparar la relación. Cuando el sexo se convierte en una demanda explícita o implícita, el cuerpo masculino responde cerrándose, no porque no quiera a su pareja, sino porque el deseo no funciona bajo presión. Funciona cuando hay elección, no cuando hay expectativa. Muchas mujeres, desde el dolor, intentan acercarse más, hablar más, buscar intimidad para sentirse seguras. Pero cuando él percibe que el contacto viene cargado de exigencia emocional, su impulso se apaga aún más. El deseo masculino necesita sentir que se acerca porque quiere, no porque debe cumplir. Estos dos errores no nacen de la falta de amor, nacen del cansancio y del miedo a perder. Y entenderlos es clave para devolverle al vínculo un clima donde el deseo pueda volver a aparecer sin ser forzado. El sexto error aparece cuando, desde el miedo a perder la conexión, la mujer empieza a perseguirla. No perseguir en el sentido literal, sino emocionalmente. Buscar respuestas constantes, pedir definiciones, insistir en conversaciones, necesitar confirmaciones repetidas de amor o deseo. Desde dentro, esto se vive como ansiedad y necesidad de cercanía. Desde fuera, para el hombre, se vive como presión, cuando un hombre siente que no tiene espacio para retirarse un poco y volver por voluntad propia. Su deseo no se activa, se defiende. El deseo masculino necesita un mínimo de distancia emocional para reorganizarse. No nace del control ni de la insistencia, nace del impulso interno de volver. Cuando todo el tiempo se le pide presencia, claridad y contacto, su cuerpo interpreta que no hay elección, y sin elección no hay deseo. El séptimo error es aún más silencioso y profundamente femenino, cuando la mujer se desconecta de sí misma por agotamiento. Vive en modo supervivencia, resolviendo, sosteniendo, tolerando, sin espacio para su propio placer, su vitalidad o su energía personal.
no porque no quiera, sino porque está cansada. Y aquí hay una verdad que duele escuchar, pero libera. Un hombre puede amar profundamente a una mujer agotada, pero el deseo necesita sentir vida, no solo sacrificio. Cuando una mujer deja de habitar su propia energía, cuando ya no hay brillo, curiosidad o disfrute, el vínculo pierde magnetismo, no por falta de valor, sino por exceso de carga. Y muchas veces ella espera que el deseo de él la rescate de ese cansancio, cuando en realidad ocurre al revés. La esperanza realista está aquí. Ninguno de estos errores es definitivo. Todos son patrones, y los patrones se transforman cuando se vuelven conscientes. El deseo no murió, se replegó esperando mejores condiciones emocionales. Cuando cambian la dinámica, el clima y el lugar que cada uno ocupa, el deseo vuelve a encontrar espacio para respirar. Después de ver estos 7 errores, quiero que te quedes con algo muy claro. Nada de esto habla de que hiciste algo mal como mujer. Habla de cómo 2 personas, con buena intención, pueden quedar atrapadas en dinámicas que apagan el deseo sin que nadie lo note a tiempo. El problema no fue amar demasiado, ni exigir demasiado, ni cansarte. El problema fue perder, poco a poco, el equilibrio emocional donde el deseo masculino necesita existir. El deseo no responde a discursos, reclamos ni sacrificios silenciosos. Responde al clima. Responde a la sensación de que el vínculo vuelve a ser un espacio adulto, ligero, vivo y respirable. Cuando el hombre deja de sentirse evaluado, presionado o perseguido, su cuerpo se relaja. Y cuando se relaja, el deseo tiene permiso para volver. Esto no se trata de estrategias forzadas ni de cambiar quién eres. Se trata de recolocar la energía de la relación, de salir del lugar de la sobrecarga, del control involuntario y del desgaste emocional, y volver a un lugar donde tú también te sientes mujer, no solo responsable de todo. Cuando tú recuperas tu centro, algo se reorganiza automáticamente del otro lado. Muchas mujeres esperan que el deseo de él vuelva primero para entonces sentirse mejor. Pero el orden real es el contrario. Cuando cambia el clima, el deseo responde. Y lo más importante, responde sin que tengas que perseguirlo, pedirlo o explicarlo. Vuelve porque el cuerpo masculino reconoce un espacio donde puede acercarse sin miedo. Si este contenido te ayudó a ver con más claridad lo que está pasando en tu relación, te invito a quedarte por aquí. Suscribirte no es una promesa de soluciones mágicas, es una forma de seguir entendiendo las dinámicas reales entre hombres y mujeres desde un lugar maduro, profundo y sin culpa. Porque cuando entiendes cómo funciona el deseo, dejas de luchar contra él y empiezas a invitarlo de vuelta con naturalidad,